Pogo el payaso. John Wayne Gacy Jr. fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 ejecutado por el crimen de 45 jóvenes que fueron enterrados en su casa o lanzados al río. Fue conocido como Pogo el payaso. Organizaba fiestas e invitaba a los vecinos a sus barbacoas en su jardín mientras entretenía a los más jóvenes sobre su cementerio personal. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de 3 hijos. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarle pegándole con cinturones de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas psicopatológicos. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiese orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganó su aceptación. Su padre a menudo le insultaba y le agredía. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y la acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes durante esta época, pero acabó abandonando cada uno de ellos. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó de la universidad. Poco después de su graduación, obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz de una compañía de zapatos. En 1964, ascendió prontamente a la vicepresidencia de dicha compañía. Se mudó entonces a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor y allí conoció a su compañera Marlene Myers y se casaron en septiembre de 1964. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. En 1971 compró una casa y allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. Pogo el payaso se casó por segunda vez con una mujer que conocía en la secundaria, y ella junto a sus 2 hijos se mudaron con él. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en asesor electoral. En ese puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalynn Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía, escribiendo para John Gacy los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Su segundo matrimonio terminó y su esposa se divorció de él a mediados de 1976. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegando a ofrecerle marihuana si accedía a ir con él.
De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atar a su víctima, torturarla de diversas formas, sodomizarla y por último, estrangularla. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert, quien fue visto por última vez camino a una entrevista de trabajo con Gacy. A razón de esto, un allanamiento posterior en casa de Pogo el payaso reveló diversos objetos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en 1972. Su primera víctima mortal fue un chico de 15 años llamado Timothy. Pogo el payaso le abordó en el camino, lo llevó a su casa y prometió llevarlo al autobús al día siguiente. Cuando amaneció, Pogo el payaso preparó desayuno para 2. Tomó el cuchillo de la cocina y sin piedad atacó a Timothy. Luego enterró el cuerpo en el sótano. Declaró, además, haberlo hecho por error, pero que lo disfrutó mucho y supo que asesinar era algo que quería hacer. Durante los años posteriores a este asesinato y antes de que la policía lo descubriese, los vecinos se quejaban de un extraño y fuerte olor proveniente de la casa de Pogo, pero este les explicaba que se trataba de la humedad en el sótano. Pogo el payaso también confesó haber matado a 45 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos. Incluso dibujó en un mapa las ubicaciones del lugar en donde estaban enterrados dentro de su propiedad. Y también indicó dónde se encontraban otras 5 víctimas, las cuales habían sido arrojadas a un río. De sus víctimas mortales, varias habían sido recogidas de la estación de buses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio contra Pogo el payaso en Chicago. Durante el juicio él se declaró inocente, alegando problemas en su salud mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios que descartaron problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 45 asesinatos fueron muertes accidentales, pero el forense del condado demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Algunos investigadores señalan la pobre relación con su padre alcohólico, su trauma en la cabeza y sus consecuentes desmayos en su adolescencia como la base de sus actos criminales. También se especula que tomar en sus manos la vida de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo y del odio a su pasado. Los abogados de Gacy contrataron un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de él después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, un psiquiatra declaró que la estructura emocional de Pogo el payaso era la de un infante. Durante los 14 años que pasó en prisión,
Pogo el payaso solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba a su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y de asesinos en serie. Sus pinturas actualmente pertenecen a personajes muy famosos. Se han usado en carátulas de discos musicales o reposan en la casa de excéntricos cineastas. Pogo el payaso.